escribir la historia nueva. Podemos inventar. Entró en vigencia un nuevo reglamento que cambia las reglas para la crianza y comercialización de perros y gatos en Costa Rica. ¿Usted sabía eso o no? Ay, ahora resulta, imagínense lo que dirían las mamás de uno, que tengo que tener reglas para tener perritos o gatitos en mi casa. Bueno, así es. La normativa establece requisitos para los criaderos, prohíbe la venta de mascotas en tiendas especializadas. Oiga muy bien esto. Exige supervisión veterinaria y veta, o sea, elimina las cirugías estéticas. Y usted dirá, ¿cómo cirugías estéticas a los perritos y a los gatitos? Bueno, como el corte de cola, que hay gente que lo hace, o de orejas, porque hay temas o tendencias que de repente aparecen y entonces la gente lo hace. ¿Qué buscan estas medidas? Y finalmente, ¿cómo van a impactar a las personas que tienen gatitos, que tienen perritos, a los que venden gatitos o perritos y o aquellos que adquieren inclusive animales de compañía, que los hay y son importantes? Entonces, vamos a conversar. Aquí voy a reconfirmar. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, un gusto. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo está? Con Silvia Coto, que es la presidenta de los veterinarios que se metieron en esto. Vean ustedes. A ver, comencemos a contar el tema. Doña Amelia, bueno, primero un saludo y agradecerle el espacio, como siempre, y poder estar con su gentil audiencia. Sí, realmente con este reglamento, este nuevo reglamento, pues quien lo emite es el SENASA, es un decreto, ¿verdad? Es legislación nacional emitida por la autoridad sanitaria competente, que es el SENASA, y por ende es de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Para que la gente también no piense, ah, es que se pusieron los veterinarios exquisitos con esto y se sacaron esto de la manga. Y como usted bien señalaba, pues lo que busca es venir a normar y a regular toda esta situación alrededor de la crianza, y la reproducción, ¿verdad? Y la comercialización de las mascotas, específicamente de perros y gatos. Porque, como usted bien señaló también, desgraciadamente ocurrían muchas situaciones muy desafortunadas, ¿verdad? Donde se daba una explotación de mascotas, sin los cuidados mínimos de bienestar animal, y también hay que recordar que también tenemos una ley de bienestar animal, ¿verdad? Y también tenemos ya delitos a nivel penal tipificados como lo son la crueldad, el maltrato animal y la muerte animal. Entonces, esto viene ya como a amarrar un poco más todo este cambio normativo y de legislación nacional, que nos garantice el bienestar de estos animales, en especial cuando el ser humano los utiliza para su beneficio a través de actividades de lucro, ¿verdad? Como es comercializarlos. Bien, hay de todo, ¿verdad? O sea, es actualizar muchísimas cosas. Uno de los cambios llamativos es que perros y gatos ya no podrán venderse en tiendas de mascotas. ¿Cuál es la razón de esta decisión y cómo funcionará a partir de ahora la comercialización legal? Las tiendas de mascotas, o lo que la gente le decía los pet shops, ¿verdad? El problema es que se convirtieron en establecimientos que la misma autoridad dejó de exigirles la asesoría de un médico veterinario como requisito para operar. Entonces, era de lo mismo que si fuera una pulpería, ¿verdad? Lo mismo era una tiendita de estas. Entonces, tener animales vivos, especialmente lo delicados que pueden ser los cachorros y los gatitos bebés, a la venta no, sin tener esa supervisión, pues sí, era complicado. En muchos casos, incluso las formas de exhibirlos, los espacios donde los tenían, no sé si alguna vez ustedes vieron, pero a veces hasta como estas cajas, como estos cajones de acrílico transparente, donde estaba las mascotitas ahí, a veces tenían tres o cuatro o cinco juntas en un espacio súper reducido. Estas no son condiciones de bienestar animal para ellos, ¿verdad? Entonces, lo que se está buscando es que únicamente se pueda comercializar de forma legal, es decir, se pueda vender de forma legal en clínicas veterinarias que tendrán que decirle al SENASA que van a incluir esa actividad,
y tendrán que cumplir con lo que el mismo reglamento tipifica ahí, ¿verdad? Que hay un espacio con ciertas características, una zona de convivencia, ese display, por decirlo así, de esos cachorritos a la venta tiene que cumplir con ciertas características el espacio y ahí pues el médico veterinario de la clínica es responsable absoluto de que eso se cumpla. Y la otra forma es a través de los criaderos directamente. Y con los criaderos van a existir cuatro tipos de criaderos. El criadero familiar, el criadero pequeño, comercial pequeño, el criadero comercial mediano y el criadero comercial grande. Y ahí eso es importante tenerlo claro porque el vecino que de vez en cuando le sacaba una cría, tenía la parejita de perritos en la casa, ¿verdad? Y le sacaba una cría y entonces los del barrio, alguno le compraba un hijo de la mascotita, entonces a ellos, ese se va a convertir ahora en un criadero familiar y va a tener que registrarse ante el SENASA, registrarse ante Hacienda también para que estas transacciones queden debidamente registradas a nivel tributario y los pequeños, los familiares y los pequeños deben de tener un médico veterinario de confianza, es decir, deben de poder demostrar que ellos tienen un veterinario que les da seguimiento, que si se ocupa ver el expediente, si se ocupa ver los registros, pueden contactar a este veterinario y él puede demostrar esto. Los medianos y los grandes tienen que tener un médico veterinario asesor permanente, que ya, ese, ya ahí tienen otro rol distinto el médico. Vea, voy a decirle, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque si hay algo que a mí me ha dolido mucho es el tema de los criaderos. Porque por denuncias que la gente me ha mandado a través de los años, yo me he tomado la molestia de ir a ver algunos y es una cosa patética. He ido a ver otros que es una maravilla, ¿verdad? Porque van a vender a los perritos. Pero las pobres perritas ahí paridas, que ya no ya no se alcanza la piel para seguir teniendo perritos, por ejemplo, con los gatos no me meto porque no soy cercana a los gatos ni conozco muchos gatos, pero con las perritas sí, porque me duele mucho, perritas pequeñitas, medianas y grandes. ¿Cómo van a hacer para controlar eso? El mismo reglamento lo contempla, doña Amelia, y eso es, hay que tenerlo muy claro porque la gente lo tiene que leer, necesitan leerlo, tanto las personas que han estado en el negocio de la reproducción y la comercialización, como los que podamos ser potenciales clientes de ellos, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener nosotros también como compradores, por decirlo así, que después nos vamos a convertir en tutores, responsabilidades que tenemos que velar porque se cumplan. Y los médicos vamos a tener otro rol también de velar porque se cumplan ciertas cosas y los creadores van a tener que tener otro rol para velar porque se cumplan. Entonces, el reglamento es muy específico. Por ejemplo, en esto que mencionabas de la cantidad de reproducciones, esto es terrible, ¿verdad? En las categorías que nosotros llamamos coloquialmente granjas de cachorros o fábricas de cachorros, porque son lugares que se dedican a la reproducción masiva sin importar las condiciones en las que están los animales. A diferencia, tenemos el otro lado que son los criadores que realmente están comprometidos y aman esa raza y quieren tratar de mantener esa pureza de esa raza. Entonces, bueno, pues se cuidan mucho más, ¿verdad? Y que también ven a sus hembras reproductoras como una inversión valiosísima en términos de la genética que tienen. Entonces también la cuidan mucho en la forma en la que vayan a reproducirla. El reglamento establece que las hembras no se van a poder reproducir más de una vez al año. Ya eso, ya con solo eso, les vamos a dar ojalá un descansito. Los machos, que también es muy importante porque los machos también sufren desgaste fisiológico en las montas, van a tener por el reglamento un descanso mínimo por lo menos de 48 horas entre una monta y otra. Es decir, por lo menos 2 días en que el macho no monte de nuevo, ¿verdad? Porque también muchas veces al pobre macho también tienen un macho y como 10 hembras y el pobre ahí, ¿verdad? Dele y dele y dele. O sea, esto también es garantizar el bienestar animal de ellos. Se regulan también la cantidad de partos que puede tener la hembra si los partos han terminado siendo cesáreas. Ya una perra que ha tenido 3 partos por cesárea debe de salir del grupo de reproductoras del criadero.
El médico veterinario tiene la potestad de decir, acá en los registros, ya está 3 veces ha ido a cesárea, se saca del pie de cría, no se reproduce más y se castra. ¿Verdad? Porque esa es la otra, nada de que la dejo igual, no, se castran los animales que salen del pie de cría, ¿verdad? O del grupo de padrotes y de reproductoras, se castran también porque ahí tiene que cerrar el ciclo de esa potencial generación de cachorritos. Y también se define la edad máxima de reproducción, que si no me falla la memoria, creo que son los 6 años de edad por ahí. Entonces ya un perrito o una perrita de más de esa edad sale también del grupo de reproductores. El reglamento señala que entre las responsabilidades del creador es que tiene que acatar las indicaciones del médico veterinario, le dice al médico veterinario qué tiene que hacer, en qué momento ya tiene que sacar reproductoras ahí, lo mismo que cuando se identifican enfermedades que pueden ser heredables, ¿verdad? Condiciones que pueden ser heredables o incluso temperamentos, ¿verdad? La parte conductual que no sea una conducta lo más sana y equilibrada posible, porque también necesitamos que los perritos nerviosos, aprensivos, reactivos, ¿verdad? No debieran de ser características conductuales que sigamos replicando mediante la reproducción y la comercialización. Entonces, eh, por ahí va un poco la cosa, ¿verdad? Claro, me parece, mire, aquí me dicen de todo siempre. Dice acá, oye, ya se me fue porque entró otro, pero aquí está, dice. Aplauso de pie a esas regulaciones. Las razas puras se han ido degenerando por la falta de ética en la cría de perros. Era tiempo ya de darle un valor mayor a los seres sintientes. Oigan qué bonito ese adjetivo. Ojalá que también se pueda endurecer las penas por maltrato y abuso animal. Felicidades al Colegio de Veterinarios, dice otra persona. En redes sociales hay muchísimas páginas que ofrecen cachorritos. ¿Eso quién lo regula? Porque al final es crueldad solapada. Totalmente de acuerdo con esos comentarios. Bueno, agradecerles, ¿verdad? El apoyo y reconocer que otra vez nosotros pues somos divulgadores y vamos a ser articuladores de la implementación de estas regulaciones, pero de quien nace es del Departamento de Bienestar Animal, del SENASA. Em, Vamos a ver, ojalá que eso se pudiera regular, decía el segundo comentario, en redes sociales. Viera que es muy interesante porque las plataformas como Facebook, por ejemplo, tienen un mecanismo donde el comercio de sustancias o de objetos que debiera estar normado en los países, las autoridades sanitarias tienen la potestad de poder fiscalizar eso directamente con las empresas y que ellos lo bajen, lo bloqueen. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud pasa cuando se comercializan productos que no tienen ningún tipo de registro, ¿verdad? Y que podrían representar un riesgo para la población. El Ministerio de Salud como ente rector tiene esa capacidad de esta comunicación directa con los representantes de Facebook para que se puedan quitar estas publicaciones. El SENASA como ente rector en este campo tiene potencialmente la misma capacidad. No sé la verdad si los compañeros del SENASA lo han materializado, ¿verdad? O aprovechado, pero sí la tienen y pues es otra herramienta más que deberíamos de echarle mano para regularlo. Volvamos con el reglamento. Se prohíben cirugías estéticas. Cuando yo leí, me quedé frenada y dice, cirugías estéticas. Aquí alguien se equivocó. No, 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 no. Ya después uno lee mejor y dice, como el corte de la cola o de las orejas. Ujú. ¿Qué otras cirugías, qué implicaciones tienen esos procedimientos para la salud de los animales y por qué se decide prohibirlos? Imagínese, doña Amelia, que si usted se quedó impactada donde leyó nada más cirugías estéticas, cuando uno sigue leyendo todavía como un párrafo más abajo, se impacta uno peor porque además tiene que decir el reglamento expresamente, ni tatuajes, ni perforaciones, y uno dice, No.
el ser humano se pone creativo, ¿verdad? Desgraciadamente eso pasa. Hay personas que dicen, ah, no, es que, bueno, yo tengo tatuajes, ¿verdad? Yo tengo, pero yo no me imagino poniéndole yo tatuajes decorativos a uno de mis perros, ¿verdad? Y hay gente que dice, ah, no, tenemos piercings, yo le quisiera poner un piercing. No, no, o sea, el perro no lo necesita, no lo está pidiendo y realmente esto es innecesario. Lo En, maltrata. claro, claro, porque además no es lo natural, ¿verdad? Entonces, el mismo organismo del perro, las actividades que, a ver, el ser humano, si se hace un piercing en la ceja, sabe que se tiene que estar cuidando de que no se le quede enganchado el piercing, ¿verdad? Cuando se quita una camisa o se pone, el perro no va a estar teniendo conciencia de que tengo cuidado con el piercing que me puso mi dueño para no jalármelo. Entonces, estas cosas definitivamente no, ¿verdad? En el caso de las cirugías estéticas, es porque en el pasado se usaba que en algunas razas, se ve más lindos con las orejitas paradas, y se ve más lindo con el rabito corto. Entonces, por ejemplo, ustedes se acordarán, digamos, razas como el French Poodle, los Rottweiler, los Doberman, los mismos Schnauzers, que la cola eran cola cortadita, ¿verdad? Y la gente que nunca supo qué era, porque le cortaban la cola, no era que el perro venía así de nacimiento con una cola pequeñita, no, se cortaba la cola de los primeros días de nacidos y todavía en los primeros días de nacidos era lo más noble, pero lo peor era cuando la gente dejaba pasar el tiempo y había que hacer este corte de cola después de 15, 22 días o más de nacido porque ya había una mayor sensibilidad, ¿verdad? Y el método debe de garantizar que el animal no sienta dolor. Entonces, esto se elimina totalmente porque se entiende además que el perro, bueno, en general, el perro y el gato, pero el perro que es como lo que la gente más asocia con todo esto, todas las partes de su cuerpo, ninguna le está sobrando, todas cumplen una función, ¿verdad? Incluso en el lenguaje no verbal del cuerpo de ellos, ¿verdad? Cuando ellos expresan interés en algo, disconfort, entusiasmo, más bien, tanto sus orejas, el movimiento de sus orejas, como el movimiento de la posición de su cola, transmiten información. Entonces, creo que también es una evolución muy digna y muy razonable. Y antes de que se me olvide, usted mencionó una cosa importantísima, doña Amelia, que uno de los compañeros o compañeras que puso en su comentario, seres sintientes. Eh, Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para reconocer la capacidad de sentir de los animales. Y es fundamental porque si ese reconocimiento se da, aunque parezca que es demasiado obvio, lo que va a permitir es mejorar también las sanciones, en los casos de maltrato y de crueldad, ¿verdad? Que ahorita existen, pero si es la primera vez que la persona lo hace, pues probablemente no va a ir a prisión, no va a pasar mayor cosa. Ya esto se vuelve un poquitico más exigente si A reconocemos por ver, ley eso. ajá. ¿Qué pasa? Sanciones, ok. Con las sanciones del reglamento de reproducción y tenencia, perdón, de reproducción y comercialización, si la gente no lo cumple, se expone a sanciones administrativas que tiene contempladas el SENASA que van desde 7 hasta 50 salarios mínimos. Eso estamos hablando de que pueden llegar a ser 4 o 5 millones de colones en una multa, ¿verdad? Entonces, no es antojadizo. Desgraciadamente, cuando se hace esta redacción del reglamento, pues tienen que contemplar multas pesadas porque a veces la gente solo tocándole el bolsillo entiende, ¿verdad? Y en el caso de si se demuestra negligencia, ¿verdad? Ya no es solamente del incumplimiento y que no llevo el registro o no contraté al veterinario, no, si en el ejercicio de esta actividad económica se demuestra que se atenta contra el bienestar animal, que hay crueldad animal o que hay maltrato animal, ya ahí estamos hablando de otro tipo de sanciones porque ya esas pueden escalarse a nivel penal, ¿verdad? Que pueden ir incluso con días cárcel. Pero eso de que los animales sienten, entienden, o sea, ¿qué no hacen los animales? Yo, mientras yo digo, más me asusté de ver qué desperdicio con otros perritos o perritas que tuve, que uno no sacó ese provecho porque no pensaba que eso era así. Ujú, ujú, Ahora se lo demuestran a cada rato, ¿verdad? Que ujú, sienten, que no les gusta. Y si ya el solo hecho de pensar en que hay perros que voy a hablar de los perros, porque los ujú. gatos dicen que todavía son peores que los perros en eso, pero los perros no les gusta que les limpien los dientes.
Y entonces, ¿pero cómo hago? Bueno, el sufrimiento de un perro en esas circunstancias dice uno, pero yo no voy a volver a limpiar los dientes a ese animal, aunque lo duerman, porque después se despierta bueno, esas cosas tan complicadas que afectan a los perritos. El cortarle las uñas, hay perritos que no soportan, o perros grandes Ujú. que no soportan que les corten las uñas, ¿verdad? Pero que hay que cortárselas, digamos. Entonces pensaba en eso, yo, bueno. Un perrito que tuve un día como gran gracia, le puso un vestidito, yo no sé si era de abeja o no sé qué. Se ha quedado trabado con una cara de furia, un perrito Indignado. se quedó trabado con una cara de furia que nunca se lo he visto a nadie. Y entonces, como una hora, y yo le decía, pero ¿qué es lo que tiene, mi amor? Y yo no me imaginaba, no, quíteme esta cochinada ya porque si no me voy a morir. ¿Verdad? Exacto. Se la quitamos y el perrito feliz. Esta mirrusca, que le puse mirrusca porque chiquitita era una completa mirrusca, ahora ya creció. Cuando era pequeñita se andaba comiendo las patas de madera de los muebles. Ujú. Entonces yo le digo, mirrusca, usted no tiene que hacer eso. Esto no se hace, pero yo estaba brava con el mueble, no con ella. Esto no se hace. Venga para que no lo haga. Y me mordió. Y Sí. entonces aprendí, por eso le digo, que es que los animales ahora le hablan a uno, o sea, antes, o uno no, o uno está más sensible. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando usted me habla de todas las cosas que les hacen a los animales, es que el animal no es que hay que satisfacer al dueño, hay que satisfacer al animal y hacerlo feliz al animal y cuidar al animal y no provocarle dolor al animal. Totalmente, doña Amelia. Yo creo que es un tema de convivencia respetuosa, ¿verdad? Creo que nos falta muchísima empatía todavía como especie a la humanidad, incluso con nuestros mismos pares, ¿verdad? A veces no somos empáticos ni siquiera con el dolor de los otros seres humanos, pero también se nos olvida reconocer toda esta capacidad de sentir y de comunicarse y de coexistir que tienen todos los demás seres vivos. Y estamos hablando de mascotas, pero es que, bueno, se sabe, hay evidencia científica incluso de cómo las plantas se comunican entre ellas, los árboles generan estrategias de sobrevivencia entre ellos en conjunto. Entonces, lo que tenemos es que salirnos de esa visión, ¿verdad?, tan antropocentrista de que el ser humano es el centro de todo, es el único que sabe, es el único que es inteligente, y reconocer que hay otras formas. Y decía usted, ahora nos hablan. Yo creo que la diferencia no es que ahora nos hablan, es que ahora hemos aprendido a escucharlos un poquito mejor, hacemos un poquito más de esfuerzo por tratar de escucharlos y entenderlos. Y con esto otro que decías de situaciones, ¿verdad? Como la limpieza de los dientitos, el corte de las uñas y estas cosas que al final es higiene también de ellos. Lo que se hace es que la persona busque el acompañamiento del médico veterinario de confianza desde el inicio que se hace de este cachorro, porque entonces uno les va dando tips para que se vaya creando una habituación de este tipo de manejo y no sea una cosa traumática para la mascotita, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos, yo siempre pongo el ejemplo, digamos, en el consultorio, se antes entraban en pánico, ¿verdad? O sea, el perro parqueaba el tutor y ya el perro solo en el parqueo de la clínica ya estaba en un temblor, ¿verdad? Y ni siquiera había entrado. Ahora se utilizan otras técnicas para ayudar, que son técnicas de manejo libre de miedo, para ayudar a bajarles esta ansiedad y este temor. Y por ejemplo, desde cachorros los vamos habituando, que jugamos con ellos, que les damos galletitas o premios. Y hay pacientes que después son una maravilla. Yo siempre pongo el ejemplo de Kira, que es una pacientita que en algún momento me tocó atender por varios años desde bebé. Y Kirita es un mix de Border Collie. Cuando Kira llega al consultorio, el dueño en la entrada de la clínica la suelta y ella entra en carrera al consultorio, feliz de la vida, moviendo la cola, se sube en la romana y se sienta de una vez para que le tomen el peso. Y ella sabe que ahí ahorita viene la galletica con algo rico, ¿verdad? Entonces hay técnicas. Lo importante es que los tutores se acerquen a los médicos veterinarios para que puedan recibir esos consejos y ese acompañamiento. Aquí dice, ¿hay alguna medida especial para los mataderos de animales? ¿Se ha pensado en legislar para que la muerte sea lo menos dolorosa y traumática posible? Y dice también, a ver si lo encuentro, porque como le digo, me caen otros encima y entonces me pierdo. Eh, en Senasa,
cuando se ponen las denuncias, dice que tienen muchas que atender. Yo puse la denuncia de un perro con gusano barrenador el año pasado y todavía estoy esperando la visita. Sí, lo otro era de la bendita cenaza, y yo también me apunto. La bendita cenaza. Y ahorita va a decir, es que no tenemos plata, es que yo no soporto que la gente sea así. No tenemos plata, no tenemos personal. No, resulta que tienen una obligación, porque yo no le digo Totalmente. a la gente, llame a Senasa y Senasa no lo atiende, porque entonces estamos en las mismas. Y hay opciones porque hay gente que solo se dedica a cuidar perritos, pero no sé cómo hacer. ¿Qué hacemos cuando Senasa no funciona? Vean, yo creo que en esto es muy importante tener claridad, ¿verdad? Porque hay limitaciones, ¿verdad? Y esto, bueno, pues obviamente la instancia, claro, de parte, el exhortar de parte de nosotros como colegio y como gremio, pues a las autoridades en este campo de que asignen presupuesto como debe ser y que asignen herramientas para los mismos funcionarios para que puedan realizar su labor como debe de ser. En este caso, en la parte de bienestar animal, y la gente a veces piensa que SENASA solo es bienestar animal. SENASA tiene que velar por el registro de todas las fincas que existen en el país, por la movilización de todos los animales de estas fincas, por registros de medicamentos veterinarios, cómo se comercializan. O sea, como autoridad sanitaria hace cualquier cantidad de cosas, de responsabilidades que tiene encima. El Departamento de Bienestar Animal lo ocupa y lo desempeña para todo el país una doctora, que es la doctora Ileana Céspedes, con recargos a los otros compañeros de ella en las regionales. Entonces, entendamos que desde ahí ya hay una limitación significativa, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Y aquí es donde nosotros como gremio y como institución nos ponemos la camiseta también y decimos, entendemos estas falencias, pero como dice usted, doña Amelia, no nos podemos quedar en el berreo de que no hay plata y entonces como no hay plata no podemos hacer nada. El colegio, desde sus propios proyectos de educación continua hacia los colegiados, y desde proyectos también que podemos desarrollar a lo interno, por ejemplo, en transformación digital y otras cosas, nosotros podemos gestionar iniciativas y trabajarlas de forma articulada con el SENASA. Una de las cosas, por ejemplo, que se está pensando en torno a este reglamento y a todos los temas de las denuncias de maltrato y de crueldad animal, lo tenemos apenas peloteando las ideas la doctora Céspedes y mi persona, pero lo que estamos considerando es que podamos hacer un curso de formación, de acreditación de médicos veterinarios en esta parte, donde conozcan a profundidad todo el cumplimiento normativo, a qué se le debe poner cuidado. Vea, hay otra situación delicadísima, cuando hay em, una denuncia, por ejemplo, de maltrato o de crueldad animal, y este animalito es decomisado y tiene que ser llevado a un médico veterinario para que haga la valoración, como decir, forense, por decirlo de alguna forma, de las consecuencias de este abuso o de este maltrato, el médico debe de poder saber cómo manejar esa prueba, porque si eso después se va a llevar a juicio, esa prueba debe de poderse mantener y procurar de la forma correcta, e incluso hasta el informe que se rinde debe estar elaborado de una forma correcta para que sirva a nivel judicial. Entonces, estamos planeando hacer probablemente para el 2027 este tipo de acreditación, y que el SENASA valore oficializar a estos veterinarios que puedan llevar este tipo de cursos. ¿Qué es eso de oficializarlos? Es como que le den insignia de sheriff a ese veterinario que no es planilla del SENASA normalmente, ¿verdad? Pero que para esos casos en particular puede tener las competencias, está autorizado a tener las competencias de policía sanitaria que tienen los funcionarios del SENASA. Ok, se nos acabó el tiempo, pero aquí dice una señora, Senasa no atiende las denuncias de maltrato animal. Deberían tener una sección especial para atender estas denuncias. Ejemplo, perritos amarrados permanentemente y a pleno sol. Sí, sobre todo ahora, como estamos con el sol, pensar en el agua de los perritos. Y aquí dice algo que lo voy a leer porque así piensan muchos costarricenses que se aburren. Cuando no cumple algo, dice, entonces, ¿para qué lo tenemos? Quitémosle y pongamos algo mejor. Don Mm, Carlos dice, si SENASA no tiene capacidad para dar servicio, que la cierren. Así hay muchos costarricenses que piensan de SENASA y de cualquier institución o cosas. Bueno, si no sirve, entonces ¿para qué existe? Pero SENASA, con todo el respeto del mundo, con este esfuerzo que están haciendo ustedes, doctora, con todo el respeto del mundo, les digo, tienen que mejorar la atención. Se lo digo de verdad. Tienen que totalmente.
atención. Y así es, porque sí, porque los perritos lo ocupan. Los gatos no sé, porque los gatos son diferentes, ni siquiera los puede agarrar uno, pero también ocupan el mismo respeto del que nos habla la doctora y lo que las movieron a ellos y a ellas a lograr esta normativa. Y ahora o cumplimos, ¿verdad, mi Rusca? En esa línea, doña Amelia, totalmente de acuerdo con ustedes, pero yo en esto siempre insto a la gente a entender una cosa. Por carente y por falencias que tenga una estructura o una institución que tengamos dentro de nuestro país, la tenemos. Imagínense todas las cosas que estamos hablando ahorita. Si no existiera, estaríamos 200 veces peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, hay que mejorar. Yo creo que nosotros todos como costarricenses tenemos que volvernos más exigentes de las autoridades políticas, de que estas instituciones cumplan y cumplan a cabalidad, ¿verdad? No es posible, por ejemplo, que se tramite un permiso digitalmente, entonces no, mándelo por correo y resulta que el correo se perdió y duró 3 meses y nadie supo dónde estaba y hay que volverlo a llenar en físico. Este tipo de cosas son totalmente inaceptables y yo creo que con el debido respeto, como dice usted, porque al final ellos son una autoridad sanitaria, hay muchísima área de mejora y en lo que no puedan trabajar ellos, no lo puedan resolver ellos por su cuenta, creo que debe de existir la humildad de dejarse ayudar y de pedir respetuosamente el apoyo de otros sectores, ¿verdad? Las alianzas y la articulación de esfuerzos al final es lo que nos pueden ayudar a resolver estas falencias. Muchas gracias, doctora. Y final para cerrar nada más sin comentarios. Gallinas, vacas, ovejas, patos, cerdos. Los matan con absoluta crueldad. La respuesta es que seamos vegetarianos, dice esta señora. Bueno, ok, que también hay millones de vegetarianos Hay en de el todo, hay de mundo. todo. En eso, doña Amelia, le robo 30 segundos nada Ajá, más para decirle a la gente, en la parte de mataderos, tanto de aves como de ganado, existe normativa también para que sea lo más humanitario posible, ¿verdad? Donde se genera un aturdimiento previo a que el animal muera. Entonces, se pueden mejorar cosas, por supuesto que se pueden mejorar, pero sí existe un poquito esa normativa, lo que pasa es que a veces la gente no la conoce. Y lo otro es que para noviembre de este año, para aquellas personas que les encanta el bienestar animal y esta parte sensible, si ustedes no la han escuchado nombrar, pues les dejo para que la busquen. La doctora Temple Grandin es pionera en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal en todas las especies, pero ella inició por las de producción y la vamos a tener en Costa Rica, si Dios lo permite, para nuestro Congreso Nacional de Medicina Veterinaria el 5 y 6 de noviembre. Así que nos vamos a poner una flor en el ojal también con eso. gracias. Gracias, doctora. Que tenga un lindo día. Amigos y